Entonces, repasemos los concilios, que son reuniones para resolver un problema. Entonces, te voy a ir diciendo los que yo conozco y cómo los, o sea, por qué algún día la curiosidad me llevó a investigar, porque no creas que he tenido una formación en concilios, porque pues nadie da un curso de eso, pero algunos han sido porque, bueno, me meto a investigar algo por alguna tontería, no por alguna duda. Primero, Ok. tenemos el concilio de Jerusalén. Es el primero que hubo, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, sí, aunque no es considerado dentro de los concilios ecuménicos, Ok. Da pero sí pie. pero es el primero. Sí, es la primera reunión de apóstoles. Sí, es la primera reunión de los apóstoles. No está considerado dentro de los concilios ecuménicos porque, porque no, ¿cómo te diré? Porque no fue convocado, no cumple con los requisitos de los demás concilios de haber sido convocado junto con el imperio, ¿sí? Ok. A partir de Nicea, todos los concilios que siguieron, sobre todo los de la antigüedad, fueron convocados junto al emperador para resolver Oh. problemas o situaciones difíciles de la O iglesia. sea, la política El, estaba metida. eh, lo que pasa es que las circunstancias históricas fueron dando pie a que la iglesia, junto con el imperio, trataran de resolver los problemas eclesiales que se iban suscitando, porque después de Constantino, la iglesia gozó de una estabilidad y de ciertos privilegios por parte del imperio. Eso sí, o sea, poco a poco la iglesia católica se fue convirtiendo en la iglesia del imperio, la iglesia oficial del imperio. Digo poco a poco porque fue un proceso hasta, hasta o sea, fue un proceso durante todo el siglo IV hasta Teodosio, el emperador Teodosio fue el que oficializa la iglesia católica como la iglesia del imperio. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito. Ok, Entonces, empezamos con Jerusalén. Jerusalén, el concilio de Jerusalén, o la reunión de Jerusalén, que aunque históricamente no la consideramos dentro de los demás por no tener el mismo esquema, fíjate, Ajá. por no tener el mismo esquema histórico, pero sí es una reunión importante porque sí se reúnen, no todos los apóstoles, pero sí se reúnen la mayoría y empiezan a discutir ya asuntos de preocupación de la iglesia. Ese lo podemos checar en Hechos de los Apóstoles capítulo 11. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces? Bueno, esto fue en las primeras comunidades cristianas, primer siglo, ¿no? No tenemos la fecha exacta, pero primer siglo. Primer siglo, Estaba sí. todavía Pedro de Papa y estaba Pablo ahí haciendo De obispo de Roma. Ajá, Pablo estaba ahí haciendo sus misiones y sus cosas y se ajá. juntan porque había un problema. ¿Qué pasa? Que pues las primeras comunidades cristianas primero eran judíos y se empiezan a sumar también paganos, o sea, gente que no tenía religión y que se hacen cristianos. Ok. Y después, bueno, es lo que yo conozco, ¿no? Lo que yo creo que es. Y ahorita me complementas. Entonces, pues los judíos de las comunidades decían, oye, ¿qué onda con la circuncisión? ¿Va a seguir siendo un tema de religión? Porque los judíos se circuncidaban por religión, incluso Jesús, que fue judío, se circuncidó por religión. Ajá. Y empiezan Pedro y Pablo y los apóstoles que estaban en esa reunión, se van a la montaña y empiezan, oye, ¿qué onda? La raza está preguntándose si la circuncisión va a seguir siendo. ¿Somos una secta judía o somos una religión aparte? ¿Ya somos una nueva fe o somos una partecita, una separación de los judíos o una sectita o algo así, ¿no? Como una ramificación. Entonces ahí se decide con el hecho de decir que la circuncisión ya no va a ser como un tema de religión, se decide que el cristianismo es aparte. Entonces Sí, eso es como la resolución. exactamente. Es una de las decisiones que marcan ya la distancia con el judaísmo. O sea, mira, Mauricio, ahí está, es cierto lo que dices. Poco a poco, los amigos de Jesús, los seguidores de Jesús, fueron entendiendo que estaban llamados a iniciar otro proyecto, digamos, o a iniciar una comunidad diferente, porque ellos como tal se asumían como judíos y seguían los preceptos judíos. Sin embargo, la expansión del cristianismo, las misiones de San Pablo, van haciendo que se considere hasta dónde seguir la tradición judaica y hasta dónde
o hasta dónde iniciar un nuevo estilo de vida. Y ahí, esta reunión de Jerusalén, este concilio de Jerusalén, marca, así como lo dices tú, marca uno de los paradigmas, el inicio de un nuevo paradigma, el inicio de un nuevo estilo de vida. Y ahí es en donde podemos nosotros entender que les cae el 20 a ellos, como decimos popularmente, de que están llamados a vivir con un estilo de vida diferente. Entonces, la circuncisión deja de ser un precepto importante. Muy bien. De ahí nos vamos. Yo tengo el siguiente que yo conozco es el de Nicea y Constantinopla, que no sé, o sea, son dos separados, pero se juntan por el credo, entonces ahí no sé si sean considerados aparte o si hay otro antes. No, no, no. Después del de Jerusalén, el siguiente concilio, fíjate, el de Jerusalén es el siglo I y el de Nicea en el año 325, en el siglo IV. Pasaron 200 y 200, cachito, más o menos como 200, 200 años. No, 200 años. 300. Porque ponle casi 300, ¿no? Porque ponle que no sabemos en qué año fue el primero, pero ponle que hubiera sido en el año 40 o 50, no sé. Ok. Casi 300. Casi 300, exactamente. Casi 300 años. Estamos hablando ya del siglo IV. En el año 325 se realiza este concilio de Nicea. Y este concilio sí es convocado por el emperador Constantino. O sea, aquí ya estamos hablando, para esta fecha del concilio de Nicea pasaron muchas cosas en la historia de la iglesia. Ok. Fue el martirio de Pedro, el martirio de Pablo, las comunidades fueron creciendo, se fueron organizando. Primero se fueron organizando con misioneros y a esos misioneros les fueron llamando presbíteros. Los apóstoles iban visitando, hacían las veces como de obispos, y los apóstoles, que eran los obispos, dejaban encargados en las comunidades algunos misioneros que fueron tomando la figura del presbítero, y así poco a poco se fue configurando la iglesia en el orden jerárquico que tiene ahorita: un obispo, un presbítero, diácono y los fieles, ¿verdad?, que se reúnen en la asamblea. Entonces, se fue organizando la iglesia, se fue expandiendo la iglesia, se fueron surgieron muchas iglesias en Jerusalén. O sea, bueno, las importantes eran Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma, y luego con Constantino, Constantinopla, que fue la quinta iglesia más importante. Pero esas cuatro que te menciono eran los cuatro centros de donde salía la evangelización fuerte, ¿verdad? De Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma. Y fueron creciendo estas iglesias. Hubo periodos de persecuciones, hubo periodos de paz, dependiendo si el emperador no quería a los cristianos o si quería a los cristianos. De todas maneras, en todos estos 300 años, el cristianismo fue un grupo no reconocido, porque el Imperio Romano, que dominaba todo ese territorio, desde Jerusalén desde Tierra Santa, digamos, hasta España, lo que ahora es España, Francia, Alemania, y pasando por todo el Mediterráneo, en toda esa franja habían religiones oficiales. Por ejemplo, la religión de los romanos, por ejemplo, la religión de los judíos, por ejemplo, los que adoraban al sol, al dios sol, al sol invicto, etcétera. O sea, había diferentes religiones oficiales que podían rendir culto público, pero el cristianismo no era oficial hasta ese entonces. El cristianismo es aceptado como una religión que puede profesar quien quiera del Imperio Romano en el año 313, y esto lo establece Constantino. Es un acuerdo. Ustedes pueden ver en la televisión programas que hablan de un edicto de Milán que hace oficial la Iglesia Católica o el cristianismo en el imperio. No sucedió así. La Iglesia se hace oficial hasta el 390. En el 313, lo único que hace Constantino es decir: aquí, aquí vamos a dar libertad para que la gente decida qué religión elegir, y la cristiana va a estar dentro de las oficiales que puede elegir la gente del Imperio Romano. Y los sacerdotes van a tener algunos privilegios, no van a pagar impuestos y van a tener ayuda del gobierno, etcétera, porque Constantino tenía cierta afinidad al cristianismo. Recordemos que su mamá, Santa Elena, era cristiana. Sí, sí, ¿Okay? sí. Fíjate, este suceso que cuando Constantino la acepta o la hace oficial, para muchos anticatólicos es el momento en el que nace la iglesia como poder, ¿no? Como institución de poder, etcétera, ¿no? Que Okay. muy criticado. Para otros, más fanáticos, es
es la prueba de que la oración de la madre hace milagros. Entonces, bueno, puedes interpretarlo como quieras. Mi mamá, por ejemplo, era muy fan de eso porque decía, pues como soy mamá, yo rezo por mis hijos. Entonces, pues así como la mamá de Constantino rezó y logró que la iglesia dejara de ser perseguida, yo también puedo lograr muchas cosas con mi oración. Bueno, yo cuestiono mucho ese tipo de pensamientos, pero es otro tema. Eso es otro tema. Y yo invitaría a la audiencia a que tengamos una visión crítica y equilibrada. Sí, Entonces, ok, sí, dime. no, no, eso. O sea, veámoslo, o sea, tratemos de ser un poquito más neutrales de, pues bueno, Exacto. pasó eso y el cristianismo empieza a ser aceptado, ya no tenían que perseguirlos y pues chido. Sí, Gracias a que la mamá lo convenció o él dijo, está padre, él tenía poder y fue también tu suerte histórica, ¿no? sí, mira, Mauri, te voy a decir una cosa importante a considerar para que seamos, para una situación que nos ayude a ser críticos en este caso. Sí es cierto, la mamá de Constantino era cristiana y definitivamente que sí ha de haber hecho oración por su Sí. hijo y su hijo tenía afinidad. Sí le caían bien los cristianos. A Constantino es un hecho porque sí les dio muchos privilegios a los sacerdotes, a los obispos, concedió muchas basílicas en las que se reunía el Senado romano, les concedió a los cristianos. Eso habla de una afinidad, pero una cosa que no consideran muchos porque no se ha estudiado, bueno, porque no se estudia así a nivel normal, allá en los cursos de Roma sí lo estudiamos, es que iniciando el año iniciando el siglo IV, vaya, en los años 300 al principio, el Imperio Romano pasó por una crisis económica fuerte, ¿ok? Ese es un dato importante. Constantino era emperador y bueno, estaba ahí cerca, ¿verdad? Su papá fue parte de, o sea, a principios del siglo IV se dividió el imperio en cuatro partes y su papá era uno de los encargados era el líder de una de las cuatro partes. Había cuatro emperadores, digamos así, compartían el poder cuatro personas. Luego Constantino se queda él solo con el poder en el año 313. Él con unas ciertas batallas, él se queda siendo el que tenía el poder en Occidente, todo el poder lo tenía él en Occidente. Y entonces, pero está pasando por una situación económica difícil y lo más seguro es que el cristianismo le ayudaba a él a tener estabilidad en el pueblo para, para hacer que la moneda romana recuperara su valor. Y te voy a decir por qué los cristianos eran factor clave, porque los cristianos repartían bienes a los pobres y liberaban esclavos y les daban trabajo a los esclavos. Entonces, Constantino se da cuenta que los cristianos son un factor social importantísimo y eso no lo podemos, no lo debemos olvidar y tenemos que tenerlo porque ese será una constante en toda la historia. El cristianismo va a aportar al equilibrio social. Por eso a muchos políticos les gusta o les beneficia, ¿sale? Ok, interesante. Y bueno, también eso es misión de todos los cristianos católicos, ¿no? Aportar así porque esa es la clave de que al político le beneficie y el político apoye, ¿no? Exactamente, Bueno, sí. O sea, se puede tener una buena relación con quien ejerce la autoridad civil porque el cristianismo por esencia se preocupa por la estabilidad social, ¿verdad? muy bien. Está en nuestro ADN, digámoslo así.